Desde el principio del programa, ayer 250 académicos, intelectuales y científicos firmaron un manifiesto de apoyo a Xóchitl Gálvez y vamos a hablar al respecto con uno de los firmantes, Jorge Castañeda, analista político, escritor, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores, además de frecuente invitado en este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Pascal, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igual, Jorge. Oye, pues tú sabes evidentemente que hay dos visiones de esto, de cuál es el papel del intelectual. Hay uno que piensa que el intelectual siempre debe mantener la distancia de todos los políticos, de todos los partidos, para poder mantener su independencia de criterio. Y hay quien, al contrario, dice que el intelectual se tiene que involucrar y tiene que participar y tiene que ser parte activa del debate político, tomando partido por alguna organización o algún candidato. ¿Tú cómo te pronunciarías al respecto? Bueno, yo siempre he sido mucho más de la escuela, si quieres llamarla francesa, eh, Pascal, en el sentido de que creo que los miembros de la comunidad cultural, como nos llamamos los que firmamos el desplegado y no intelectuales, pues sí deben comprometerse con causas, con principios, con valores y hacerlo públicamente. Como André Breton, miembro del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como Sartre, que fue el principal intelectual comprometido francés del siglo XX, casi si se quiere, ¿no? Y hay muchos más. Y luego también hay aquellos que sostienen la visión contraria, pero no necesariamente la aplican siempre. Un excelente ejemplo es Octavio Paz en México, que siempre fue alguien más bien partidario de la distancia frente al príncipe, pero al mismo tiempo fue miembro del Servicio Exterior Mexicano durante muchos años y, entre otras cosas, fue embajador en la India. Entonces, pues yo creo que son dos visiones, ninguna es pura, ninguna es perfecta, pero yo creo que por mi parte siempre he sido partidario de esta primera visión y creo que los que firmamos el documento ayer de alguna manera nos identificamos, por lo menos en esta coyuntura, con esa visión. Ayer decía Bartra que pues no todos piensan igual, pero que están de acuerdo aparte del apoyo a Xóchitl Gálvez, en que el momento político de México hace necesario este tipo de pronunciamiento. En efecto, yo creo que Bartra, que quizás es el principal organizador de este esfuerzo, lo dijo muy bien. Yo quisiera subrayar dos aspectos que me parecen bien interesantes y novedosos, Pascal, de este texto. En primer lugar, que tanta gente manifieste públicamente su voto. Esto en muchos otros países del mundo es algo común y corriente, y no me refiero solo a los países ricos. Esto sucede o ha sucedido constantemente desde los años 80, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Argentina, etcétera, no solo en Europa o en Estados Unidos. En México no había sido tanto el caso. Muchos miembros de las comunidades, de la comunidad cultural en México desde los años 90 sí se manifestaban, pero no eran muchos y no eran necesariamente los más destacados. Entonces creo que sí es una novedad y yo pues en particular quiero felicitar a todos los que no lo habían hecho antes por haber dado este paso tan importante. Y el segundo aspecto novedoso, Pascal, me parece es que es un esfuerzo colectivo en un país individualista hasta a ultranza, pues, hasta el exceso, el que tanta gente, 250, algo así, firmemos juntos un pronunciamiento sobre un voto, me parece algo muy notable y muy digno de elogio, no en boca propia, pero sí de los demás, porque en México, como tú sabes, Pascal, pues los destacados miembros de la comunidad cultural suelen preferir diverger, ¿no? Actuar solos, sí, cada quien por su lado. Exactamente, sí. Oye, a ti te tocó ser compañero del equipo cercano del presidente Fox junto con Xóchitl Gálvez. ¿Qué dirías de ella? Mira, creo que ha resultado ser con mucho la mejor candidata que hubiera podido tener la oposición. No que no hubiera habido otras posibilidades
pero no eran verosímiles en vista de los acuerdos a los que ya habían llegado los partidos, y sin los partidos no había candidatura. Entonces me parece que cualquier duda, cualquier escepticismo, cualquier crítica, yo he manifestado muchas críticas al respecto, tiene que partir en relación a Xóchitl al hecho de que es con mucho la mejor candidato que hubiera podido tener la oposición. Creo que es un primer punto muy importante, Pascal. Bueno, en aquel momento quizá, me refiero al sexenio de Fox, quizá había algunos miembros del gobierno a los que ella producía, pues no sé, cierta desesperación por sus formas. ¿Tú has visto una evolución en su personalidad, en su trabajo político? Bueno, desde luego, pues han pasado casi 25 años desde que yo la conocí, Sí. y como todo el mundo, pues ha ido evolucionando, y sobre todo la campaña pues la ha obligado a modificar ciertos comportamientos, a acentuar otros como lo hacen las campañas, y creo que ha agarrado un ritmo ya que se dio muy claramente pues en su discurso del Zócalo del domingo en la mañana, que no solo fue un excelente discurso per se, o sea, leído, sino sobre todo fue un discurso excelente en su relación con el público, con la plaza, cómo la plaza le respondía, cómo ella apelaba a la plaza, cómo realmente se empezó a dar una especie de diálogo entre ella y la gente en el Zócalo. Creo que eso es algo pues que se aprende, y ella lo aprendió con cierta rapidez, y por lo tanto me parece que en ese sentido pues ha ido mejorando como candidata. Jorge, por último, me decías hace un momento, es muy difícil que los intelectuales, todo este grupo académicos, intelectuales, científicos, se unan en torno de algo. ¿Cuál fue el elemento que, convocados por Bartra, hizo que tomaran este paso en esta ocasión? Mira, mi impresión, y no quiero hablar por los demás, Pascal, pero mi impresión es que el tema de la democracia versus la autocracia o el autoritarismo es el tema que, además de que está en el texto, es el tema que más movilizó a la gente y más convenció a la gente de que era importante firmar, hacerse públicos y hacerlo colectivamente, que esta no es una elección como cualquier otra. Eso siempre se dice a propósito de cada elección. En algunos casos es cierto, en otros no lo es. Pero en este caso yo creo que la mayoría de los que firmamos pensamos que en efecto no es una elección como las demás, y que lo que está en riesgo realmente es la democracia mexicana, que es una democracia en pañales. Eso es algo que hay que entender. Es una democracia que tiene apenas 25, 30 años, cuando mucho. Si le queremos poner una fecha, pues es el 97, y todavía estoy siendo muy flexible, pero en todo caso el 97. Y eso creo que para una democracia tan frágil, tan precaria, tan incipiente, pues los riesgos, las amenazas que está enfrentando, pues son enormes, y yo creo que los firmantes pues los vimos y decidimos que era importante manifestar pública y colectivamente esta preocupación. Jorge, me queda un minuto. ¿Tendrán algún papel en el tiempo que resta de la campaña o lo que puede suceder después? No lo sé, Pascal, no creo. En todo caso, yo no he sido convocado a nada, y yo creo que el evento de ayer al que acudió Xóchitl salió muy bien, pero yo no le buscaría más. Ahorita ya son los cierres de campaña, ahorita es la hora de los candidatos, no de los abajo firmantes. Bueno, Jorge, pues te agradezco como siempre que me tomes la llamada, muy amable. Gracias, Pascal, un abrazo. Otro para ti.